revelado. El increíble momento que cambió todo después de perder mi hogar en un tornado devastador. El cielo se oscureció en un instante, como si el mundo se detuviera para inhalar un profundo suspiro de horror. Manuel, un joven de 23 años, vio su vida desmoronarse frente a sus ojos. El sonido del viento rugiente era como un lamento, un grito desgarrador que prometía solo destrucción. La casa que había sido el refugio de su familia, donde su madre, doña Clara, había cocinado las sopas más reconfortantes y su padre había sostenido orgulloso a su hijo, fue devorada por el tornado en un abrir y cerrar de ojos. La devastación fue total, un panorama de escombros y recuerdos que se esfumaban en el aire. Manuel se sintió pequeño y perdido, como un niño cuya seguridad se le había escurrido entre los dedos. Su madre, cuya fortaleza era la columna vertebral de la familia, ahora yacía quebrantada entre las ruinas, su mirada perdida y el dolor reflejado en cada una de sus arrugas. La impotencia de ver a su madre desolada hizo que el corazón de Manuel se apretara con angustia. Su padre, un inmigrante que había trabajado incansablemente en la construcción, encontró en el horizonte la cruel realidad de no poder proveer más que promesas vacías. La comunidad que siempre había sido su refugio, la que los había abrazado en sus momentos más duros, comenzaba a tambalearse. El barrio, un mosaico de historias compartidas, se convertía en un lugar donde la desesperación pesaba en el aire, ahogando cada rayo de esperanza. En medio de ese caos, como el sol que lucha por asomarse entre las nubes, Manuel decidió que no podía rendirse. Con un nudo en la garganta, comenzó a trabajar en un restaurante local, pero cada plato que servía estaba cargado de prejuicios y miradas que lo juzgaban por su origen. La tristeza y el desencanto se convirtieron en compañeros inseparables. Sin embargo, un día, mientras revisaba viejas cartas de su abuela fallecida, encontró un mensaje que hablaba de la resiliencia de su familia. El desgastado papel traía consigo un susurro de coraje y perdón. En ese instante, Manuel sintió una chispa de luz atravesar la oscuridad de su corazón, un legado inquebrantable que nunca había valorado en su íntegra esencia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, decidido a reconstruir no solo su hogar, sino también el tejido perdido en su comunidad. Manuel se unió a una asociación que ayudaba a los afectados por el tornado. Ahí, entre lágrimas y abrazos, se reencontró con amigos de infancia, cada uno cargando su dolor, pero también su esperanza. La solidaridad renació como un manantial fresco ante la sequía. Junto a su madre y su padre, comenzaron a trabajar en un proyecto comunitario, uniendo manos y corazones para construir un futuro, ladrillo a ladrillo. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra prueba, una beca prometedora que podría cambiar su destino. La presión de elegir entre su familia y su ambición empezó a ahogarlo, el desprecio de algunos en la comunidad lo golpeaba, y en medio de esa tormenta interna, Manuel se planteó la pregunta más difícil: ¿qué es el éxito realmente? Mientras la reconstrucción avanzaba, él se hallaba en una encrucijada dolorosa. ¿Se dejaría guiar por el amor a su familia o tomaría la ruta desconocida que podría alejarlo de sus raíces? La historia de su vida pendía de un hilo, con el barrio levantándose de sus cenizas a su alrededor, dejando al lector en la expectativa de cuál sería su decisión. Manuel se despertó una mañana con el canto de los pájaros, acompañado de un rayo de sol que se filtraba entre los restos de su hogar. Era un día nuevo, pero había un peso en su corazón que no parecía desaparecer. Se sentó en una silla vieja en el centro del patio que antes había sido un jardín vibrante. Sus manos, callosas y cansadas, sostenían una carta que había llegado por correo, la carta de la beca. Las palabras parecían enredarse en su mente, como si intentaran llamar su atención pero se perdieran entre las preocupaciones diarias. Miró a su madre, quien aún luchaba por levantarse de la tragedia. Doña Clara, a pesar de la adversidad, había encontrado un pequeño puesto en el mercado, vendiendo tortillas frescas, como un símbolo de lucha y amor por su familia. Cada día, ella ponía su corazón en cada masa que amasaba, transmitiendo así su fortaleza a Manuel, quien la observaba con admiración y un profundo sentido de responsabilidad. ¿Cuánto tiempo más podré soportar este peso?, murmuró para sí mismo. Estaba dividido entre la promesa de un futuro brillante y la llamada inquebrantable de su hogar.
mientras más lo pensaba, más se sentía atrapado en la espiral de sus propias decisiones. Por cierto, esa tarde, la asociación comunitaria había planeado una reunión. Emocionados por los avances en la reconstrucción, todos estaban ansiosos de ver cómo avanzarían al siguiente nivel. Manuel decidió asistir, sintiendo que quizás allí encontraría la claridad que tanto necesitaba. Al llegar, vio a sus amigos y vecinos, cada uno con su propia historia de dolor, pero también de anhelos compartidos. Sus risas, aunque suaves, resonaban con fuerza, como un eco de lo que alguna vez había sido la comunidad unida. En la reunión, el coordinador anunció una nueva iniciativa para recaudar fondos. Vamos a organizar un festival. Un día para celebrar nuestra resistencia, y en ese mismo día, reunir recursos para reconstruir lo que hemos perdido, dijo con una sonrisa. La idea resonó entre los asistentes, como una chispa de esperanza encendida en el corazón de cada uno. Manuel sintió como su espíritu se alzaba. Se ofreció como voluntario para ayudar en la planificación y promoción del evento, convencido de que esto podría servir como un puente hacia su propia recuperación personal. A medida que se sumergía en la organización, sentía que las heridas de su alma comenzaban a cerrarse lentamente. A medida que se acercaba la fecha de la celebración, Manuel fue inspirado a compartir su historia detrás de un micrófono. Quería que la gente escuchara sobre la perseverancia, la amistad y la familia. Comenzó a escribir su discurso, cada frase era un pedazo de su corazón volcado en el papel. Pero, incluso cuando sentía la emoción fluir, el miedo a ser juzgado lo desgarraba. En su mente, la carta de la beca seguía dando vueltas, como un recordatorio constante de que las decisiones más difíciles eran las que realmente definían su vida. Durante muchos días, se vio atrapado entre el deseo de escapar hacia lo desconocido y el anhelo de permanecer en el calor del hogar. Esa noche, mientras revisaba sus borradores, sintió una voz interior que le decía, ¿y si brindas esperanza a otros mientras te encuentras a ti mismo? De repente, un ruido en la puerta lo sacó de su pensamiento. Al abrir, un sobre blanco, conocido y esperado, le dio un vuelco al estómago. Era la respuesta que había estado esperando, y en ese instante supo que el próximo capítulo de su vida estaba a punto de escribirse, pero cuando abrió el sobre, lo que encontró dentro cambió todo lo que creía saber sobre el futuro. ¿Sería una puerta abierta hacia su sueño o el cierre de un capítulo completamente diferente? Manuel tembló al abrir el sobre. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía las palabras una y otra vez, tratando de que su mente procesara el impacto de aquel mensaje. Era una carta de rechazo. La beca que había anhelado con tanta fuerza se le escapaba entre los dedos. Se sintió caer en un abismo oscuro, un eco de desesperanza que resonaba en su pecho. Justo en ese momento, su madre entró al cuarto, sus manos aún cubiertas de harina de hacer tortillas. La expresión de doña Clara se transformó de curiosidad a preocupación en un instante. Su hijo, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó ella, acercándose con un leve temblor en la voz. La preocupación por su hijo apenas podía ser disimulada por la leve sonrisa que siempre trataba de ofrecerle. Es la beca, mamá, alcanzó a murmurar Manuel, la voz entrecortada. No me aceptaron. Las palabras salieron como un susurro, y al mismo tiempo, como un grito ahogado. Doña Clara se sentó a su lado, tomando su mano con delicadeza. Es solo un obstáculo, mijo. No define quién eres ni qué puedes alcanzar, le dijo suavemente, importándole más el dolor visible en su corazón que cualquier otra cosa. Manuel luchaba por controlar sus emociones, esas que lo hacían sentir tan pequeño y vulnerable. Pero todo dependía de esto, dijo, su voz ahora más firme. La oportunidad de salir de aquí, de cambiar nuestras vidas. Las oportunidades vienen de muchas formas, hijo, insistió su madre, dándole un apretón en la mano. Quizás este era solo el camino equivocado. ¿Quién sabe? Puede que haya algo mejor esperándote a la vuelta de la esquina. Mientras hablaban, la tristeza de Manuel comenzaba a transformarse en determinación. En su corazón, sabía que la respuesta que había llegado no significaba el final de su viaje. Recobró un poco de la confianza al recordar toda la energía que había invertido en el festival. Tal vez, solo tal vez, la comunidad podría ofrecerle un camino hacia adelante. Los días siguientes fueron un torbellino. Manuel se sumergió de nuevo en los preparativos del festival, dejando que esa chispa de comunidad llenara su corazón. Había algo hermoso en ver a todos trabajando juntos. Familias, vecinos, amigos, todos se unían para reconstruir no solo sus hogares, sino también sus sueños compartidos. Finalmente llegó el día del evento.
Las luces colgadas en los árboles brillaban con fuerza mientras la música llenaba el aire. Manuel, sintiéndose más fuerte entre la multitud, decidió que ese sería el lugar donde compartiría su historia. Al agarrar el micrófono, una profunda respiración le dio valor. Las palabras que había escrito se unieron en su mente, y comenzó a hablar sobre sus luchas, pero sobre todo, sobre su comunidad. La esperanza comenzó a fluir, iluminando las caras de quienes lo escuchaban. Nos hemos levantado de las cenizas, decía, sintiendo la energía vibrante de los aplausos que empezaron a surgir. Seguiremos caminando juntos, sin importar los obstáculos en el camino, pero mientras la multitud lo animaba, una figura apareció al fondo de la plaza. Un hombre de camisa blanca, que Manuel reconocía de una reunión anterior, se acercó al escenario y le hizo una señal. El corazón de Manuel latía rápido. ¿Cómo se atrevería a interrumpir este momento crucial? Sin embargo, antes de que pudiera preguntarse más, el hombre subió al tarima y, con una voz clara, dijo: «Conozco a alguien que quería hablar contigo». La multitud contuvo la respiración, y Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sería? ¿Qué otro giro inesperado tomaría su vida en ese instante? Manuel observó al hombre de camisa blanca mientras su mente daba vueltas tratando de entender qué estaba sucediendo. Era como si el mundo se hubiera detenido, y todos los rostros en la multitud se distorsionaran en una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Quién estaba allá atrás? ¿Qué deseos traía en su bolsillo? La figura respiró profundo y comenzó a hablar. Soy Javier, y represento a la fundación que ayuda a jóvenes como tú a concretar sus sueños. Un susurro recorrió la plaza. Las miradas se intensificaron, todos querían saber más. Manuel sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Eran palabras que necesitaba escuchar. Tu historia me llegó, Manuel. He estado siguiendo tu trabajo en la comunidad, y estoy convencido de que tienes el potencial para hacer grandes cosas. También sé de tu rechazo, pero... ¿Pero qué?, interrumpió Manuel, sintiendo como la esperanza y la confusión se entrelazaban en su pecho. La multitud parecía aguardar con el aliento contenido, como si cada palabra fuese una revelación. Estamos creando un programa de becas especiales, enfocado en aquellos que han sufrido pérdidas y han demostrado una resiliencia extraordinaria. Queremos ofrecerte una nueva oportunidad. Una beca completa para estudios superiores. Lo que el hombre decía parecía un sueño, una luz en medio de la penumbra. Manuel se quedó en silencio, sus ojos casi se iluminaban con la posibilidad. El murmullo de la multitud se convirtió en un estallido de aplausos, pero él apenas podía procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La voz de Javier siguió resonando, ahora más íntima. Queremos que seas un líder, que inspires a otros a levantarse y seguir adelante. Tú y tu comunidad se merecen esto. Manuel miró a su alrededor. Los rostros de sus amigos, su familia, todos iluminados por una mezcla de felicidad y orgullo. Por un instante, el peso de la carta de rechazo se desvaneció. ¿Era esta la oportunidad que su madre había mencionado? Pero, ¿por qué yo?, preguntó Manuel, aún incrédulo ante la generosidad inesperada. Javier sonrió con complicidad. Porque muchas veces, el destino nos presenta caminos que no entendemos. Y a veces, esos caminos están destinados a cruzarse por una razón. Es momento de que tú también creas en ti mismo. Él sintió un hormigueo de emoción recorrer su cuerpo. Anhelaba compartir esta noticia con doña Clara, quien lo había sostenido en los momentos de mayor pesadez. Sin embargo, en el fondo de su mente, una alerta comenzaba a sonar. ¿Hubiera algo más detrás de esta beca? El aire también estaba cargado de preguntas. ¿Había un compromiso oculto? ¿Qué esperaban de él a cambio? Los murmullos se intensificaron mientras Javier extendía su mano hacia Manuel, invitándolo a subir junto a él en el escenario. En ese gesto, había una promesa de transformación que resonaba en su interior. La multitud celebraba, pero su corazón estaba agitado, dividido entre el miedo al compromiso y la posibilidad de un futuro mejor. Manuel finalmente dio un paso adelante, impulsado por el deseo de hacer lo correcto por su comunidad. Sin embargo, mientras se movía hacia el escenario, un pensamiento lo atravesó: aceptar podría significar renunciar a lo que había jurado proteger. La mirada de su madre aterrizó en él, llena de esperanza, y un nuevo dilema emergió con fuerza en su corazón. De repente, una estridencia interrumpió la emoción en el aire, un teléfono sonó estridente. Manuel reconoció el tono de su celular, que había dejado en la mochila. Mirando hacia la multitud, vio a doña Clara sonriendo,
pero su expresión cambió abruptamente al ver la pantalla. ¿Es una llamada de la fundación de nuevo?, se preguntó, inquieto. El instante se volvió tenso. Ahora más que nunca, tenía que decidir. ¿Iba a dar un salto de fe o iba a aferrarse a sus raíces? Mientras levantaba su mano para responder, el eco de la plaza ensordecía sus pensamientos, casi como si el destino lo estuviera retando a enfrentarse a su futuro. El sonido del teléfono resonaba en su mente. ¿Sería la respuesta que necesitaba o la última piedra en el camino? Manuel sintió que el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros mientras mantuvo la vista fija en su celular. El sonido del timbre parecía un eco, resonando en cada rincón de su mente. ¿Qué significaba esta llamada? ¿Sería un giro inesperado en su vida o el fin de un sueño que apenas comenzaba a florecer? Desde el escenario, Javier le sonrió con complicidad, pero las miradas ansiosas del público se deslizaban de él hacia Manuel, como si todos quisieran ser parte de su decisión. La presión se hacía más fuerte. Gracias a la rigurosidad de su crianza, siempre había aprendido a ser cauteloso. ¿Y si esta era solo una trampa disfrazada de esperanza? ¿Pero acaso no había soñado exactamente con este momento? Finalmente, tomó aire y deslizó su dedo sobre la pantalla. La voz de doña Clara salió trémula, llena de emoción. Manuel, hijo, tienes que escuchar esto. Dime, doña Clara, ¿qué ocurrió?, preguntó Manuel, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Recibí una noticia de la fundación. Sobre esa beca. La voz de Clara titubeaba, nerviosa. ¿Qué pasó? Manuel se apresuró a preguntar, pero una sensación de temor anidó en su pecho. Te han seleccionado. No solo por tus logros, sino porque han visto en ti un ejemplo de superación. Quieren que seas parte de su programa, pero... La voz de Clara se detuvo. ¿Pero, qué? Manuel sintió como el nudo en su estómago se hacía más grande. Hay condiciones. Quieren que hables sobre tus experiencias, que las compartas con otros jóvenes y que seas un embajador de la fundación. El tiempo que dedicarías a esto es considerable. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Las palabras de Clara se arremolinaban en la mente de Manuel. Un embajador, a quien se le pedía hablar de sus luchas y pérdidas, de todo lo que había enfrentado desde el tornado que arrasó su hogar. ¿Qué tanto podía contar sobre sus miedos y su dolor? Y si lo hacía, ¿qué pasaría con su comunidad? Siempre había considerado su dolor un peso que debía cargar en silencio. El compromiso que tienes con tu comunidad es profundo, pero esto podría cambiarlo todo. Una educación superior. Imagínate lo que podrías lograr, Manuel. Pero no será fácil, continuó Clara, con una voz que se volvía cada vez más fuerte. La multitud lo miraba fijamente. El eco de sus propias luchas reverberaba en su mente, las noches sin dormir pensando en su futuro, el luto por su hogar, los rostros de los amigos que habían perdido todo como él. Era un camino espinoso, pero su comunidad era su fortaleza. ¿Podría hacerlo? ¿Quieres que lo acepte?, preguntó, llenándose de dudas. Eso solo tú lo puedes decidir, Manuel. Pero recuerda, a veces debemos hacer sacrificios para alcanzar nuestros sueños. Y esta podría ser una vía para ayudar a muchos más. El peso de sus palabras resonó en su interior. Con un impulso repentino, mirando a Javier, decidió que debía ser honesto. Voy a hablar con ellos. Quiero entender lo que quieren de mí y lo que esto significará para todos. Manuel colgó el teléfono, sintiendo que un nuevo aire lo llenaba. Al girarse, vio la mirada orgullosa de doña Clara y la de sus amigos, esos rostros que siempre habían creído en él. Sin embargo, aún había un nudo en su pecho, una inquietud. ¿Qué tipo de sacrificios le pedirían y cómo afectaría esto a su comunidad? Hizo un paso hacia adelante, incapaz de retroceder. Aceptó. Ganó la voz de Javier, que llenaba la plaza. El eco de la decisión resonó en su oído, pero mientras la gente celebraba, un detalle no escapaba a la mente de Manuel. ¿Estaba preparado para ser el rostro de su comunidad ante aquellos que habían vivido en la sombra de su dolor? Y, más importante, ¿cómo enfrentaría las heridas del pasado mientras miraba hacia un futuro incierto? Sin embargo, mientras se preparaba para asumir este nuevo reto, el viento parecía llevar consigo una advertencia. Un leve murmullo se alzó entre la multitud. ¿Qué pasa si la fundación no es lo que parece? El desafío apenas comenzaba. Con su futuro en juego, Manuel sabía que la verdadera prueba estaba apenas a un paso adelante, y las decisiones que tomaría no solo afectarían su destino, sino el de todos los que creyeron en él. La mañana siguiente,
Manuel despertó sin saber si había dado un gran paso hacia adelante o si simplemente había caído en una trampa. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación, pero la claridad del día no lograba disipar las sombras de sus pensamientos. En su mente daba vueltas la idea de convertirse en embajador. ¿Realmente estoy listo para compartir mi historia?, se preguntó, mientras se pasaba la mano por el cabello desordenado. Cada vez que intentaba imaginar lo que le esperaba, un peso le oprimía el pecho. Se acordó de su amigo Luis, quien había perdido a su padre en el tornado, y de cómo desde entonces su vida había cambiado de formas que muchos no podían entender. Si hablaba de sus propias luchas, ¿ayudaría a otros o solo abriría viejas heridas? Los recuerdos de su casa desmoronada lo asaltaban, como fantasmas que no lo dejarían en paz. En la cocina, su madre servía el café con un gesto preocupado. ¿Todo bien, hijo?, le preguntó, escudriñando su rostro. Sí, solo, tengo mucho en qué pensar, respondió Manuel, forzando una sonrisa. Siempre has sido fuerte. No importa lo que decidas, estoy aquí para apoyarte, le aseguró ella, dándole una palmadita en el hombro. Mientras hablaba, él sintió calidez en su corazón. Su madre siempre sabía cuándo decir las palabras adecuadas. Decidido a no dejar que sus temores lo consumieran, Manuel se preparó para su reunión con la fundación. En su mente, cada paso hacia el lugar le parecía un eco de sus elecciones pasadas. ¿Sería esta vez diferente? Caminó buscando confianza, pero los murmullos de la multitud que lo habían animado la noche anterior resonaban en su cabeza. La inquietud crecía con cada paso. Cuando llegó a la sede de la fundación, un edificio moderno rodeado de árboles y flores, sus dudas se agitaron como un torbellino. La entrada era imponente, y los rostros que lo recibieron eran serios, como si en ese lugar todo estuviera en juego. Manuel. Bienvenido, dijo una mujer de cabello rubio y sonrisa brillante. Su nombre era Claudia, y parecía ser la guía en esta nueva travesía. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Hablemos sobre tu historia. Cada palabra que ella pronunciaba le llenaba de ansiedad. ¿Cómo podía resumir toda su vida en un discurso? ¿Podría transmitir la realidad del dolor y la fuerza que había aguardado en su interior? Claudia lo llevó a una sala de reuniones. Un gran mural detrás de ella decía: tus experiencias pueden cambiar vidas. Al sentarse, la mirada de todos se centró en él. Manuel respiró hondo, sintiendo que sus manos temblaban por la presión. Pensó en Luis, en su comunidad. No puedo dejar que esto me paralice, se dijo. Sería su voz, su oportunidad de hablar por todos aquellos que, como él, habían sufrido. Quiero hacer algo grande. Pero no solo por mí, sino por los que han vivido en la oscuridad después de la tormenta, empezó, sintiendo que las palabras brotaban de su interior, cada una más fuerte que la anterior. Hablar de su pérdida, de su hogar, de la lucha de su comunidad, le dio una claridad inesperada. Sin embargo, en medio de la pausa, algo cambió en el aire. Los murmullos de los otros presentes no eran de admiración, sino de inquietud. ¿Qué pasará cuando todos se enteren de las verdaderas intenciones de la fundación? Pensaron al unísono. Alguien al fondo preguntó: ¿y si en lugar de ayudar, están buscando aprovecharse de tu historia? Las palabras resonaron en su mente, planteando una nueva sombra en lo que había comenzado como un brillante rayo de esperanza. Manuel sintió el frío recorrer su espalda. Lo que había empezado como un camino de luz podía desmoronarse en una penumbra de desconfianza. La historia que se estaba escribiendo podía convertirse en un relato de traición. La verdad estaba a punto de revelarse, y él tenía que decidir si seguir adelante o retroceder, enfrentando las tinieblas que acechaban. ¿Qué haré ahora?, pensó Manuel, sintiendo que el destino lo empujaba a una encrucijada. Lo que se descubriera en ese mismo instante definiría no solo su futuro, sino el de toda su comunidad. Había tomado la decisión de ser un líder, pero el peso de esa responsabilidad ahora le parecía abrumador. ¿Podría soportarlo? La sala se volvió un torbellino de murmullos y miradas inquietas. Manuel observó las expresiones en los rostros alrededor de él. Aquellos que antes parecían llenos de esperanza ahora dudaban, titubeaban. Sentía que algo en su interior se rompía, como si cada palabra que había pronunciado se desvaneciera ante la sombra de la desconfianza. Espera, interrumpió Claudia, su rostro ahora sereno, ¿por qué no le damos a Manuel la oportunidad de responder? Nadie aquí está pensando en aprovecharse de su historia. Su voz sonó firme, como un faro en medio de la tormenta. Pero la duda ya había germinado en el corazón de muchos,
y la inquietud no se desvanecía con facilidad. Manuel tomó una respiración profunda, intentando recuperar el control de la situación. Sabía que estaban preocupados, pero también era consciente de que su historia podría abrir puertas, podría servir de voz para los que no tenían una. No es solo mi historia, empezó con una voz más clara. Es la historia de todos nosotros, de aquellos que hemos perdido mucho y aún encontramos la forma de seguir adelante. Pero sí, siempre hay un riesgo cuando se comparte una historia. Claudia intercambió miradas con otros miembros de la fundación mientras él seguía hablando. A veces, el miedo a que nuestras historias sean malinterpretadas puede ser más devastador que el mismo dolor. Pero si no lo intentamos, si no damos el paso hacia adelante, ¿quién lo hará? Poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. Las miradas de desconfianza se tornaron en esperanza. Pero en el fondo, Manuel continuaba sintiendo la presión, como si una sombra se cerniera sobre él, recordándole que podía ser víctima de sus propias decisiones. ¿Era realmente el momento adecuado para abrir su corazón? De repente, un hombre de cabello canoso, que había estado en la última fila, se levantó de su silla. Nosotros, como comunidad, hemos estado callados demasiado tiempo. Si hay un camino hacia la luz, debemos tomarlo juntos. Estoy listo para compartir mi historia también. Las palabras del hombre resonaron en la sala, y se sintió como un puñetazo en el estómago para Manuel. La fortaleza que había mostrado, sin saberlo, inspiraba a otros a levantarse. Mientras varios comenzaron a hablar, la sala parecía llenar de energía transformadora. Las historias se entrelazaban, cada una un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Las experiencias compartidas sobrepasan las dudas, creando una conexión profunda. Manuel sintió que esas historias, quizás más que la suya, eran lo que realmente necesitaban escucharse. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. Si la fundación tenía otros motivos, si la esperanza que se había construido a su alrededor era solo una fachada, ¿podría él realmente confiar en ellos? La angustia regresó a su pecho. Tal vez estaban empezando a construir un puente hacia el futuro, pero ¿qué pasaría si ese puente se desmoronaba? A medida que las historias seguían fluyendo, él se sintió atrapado en su propio dilema. Muchos buscaban la verdad, pero la verdad podía ser doble filo. Miró a Claudia, su guía en este viaje. ¿Estaba ella en el camino correcto o simplemente era otra pieza más del rompecabezas? Debemos ser cuidadosos, se atrevió a decir en voz alta. No todos están aquí por nosotros. Algunos pueden tener intenciones ocultas. Tal vez necesitamos plantear nuestras dudas ahora, antes de abrir nuestros corazones por completo. La tensión en la sala se vio reflejada en sus rostros, voces ansiosas surgieron para opinar, creando un murmullo de preocupación. Manuel cerró los ojos por un breve instante, sumido en su propio miedo. La verdad podría hundirlos o liberarlos, y él debía ser el conductor de esa revelación. Afuera, el viento soplaba con fuerza y una nube oscura se asomó por el horizonte. Él sabía que la tormenta aún no había terminado. Esa revelación aumentaría la presión sobre sus hombros. ¿Podría realmente ser el líder que su comunidad necesitaba? Esto podría empezar algo grande o podría desmoronarse. Pero, ¿están listos para seguir este camino juntos? Preguntó Manuel, con la incertidumbre latiendo en cada palabra que salía de sus labios. Mientras las miradas se posaban en él, el futuro colgaba en el aire como una nube de tormenta. La decisión ahora pasaba a sus manos, y él aún no sabía si podría manejarla. ¿Qué revelaciones estaban por venir? ¿Podría realmente enfrentar la verdad que tanto temía? La tensión se hacía palpable, como si una cuerda estirada estuviera a punto de romperse. Manuel miró a su alrededor, cada rostro reunido en la sala, cada silencio, cada expectativa se entrelazaba en un hilo invisible. ¿Qué pasaría si su voz no resonaba como esperaba? Pero no podía dar marcha atrás. Ese eco interior que le decía que su historia importaba era más fuerte que su miedo. Sí, juntos, repitió con más convicción, y las palabras comenzaron a fluir a más de un nivel. Vamos a abrir esa puerta. Necesitamos hablar de lo que nos duele, de lo que nos duele realmente. Una mujer del lado derecho levantó la mano, su voz temblaba, pero su mirada mostraba decisión. Yo quiero hablar de lo que perdí. No solo cosas materiales, sino la sensación de seguridad. Cuando el tornado azotó mi barrio, no solo se llevó techos, se llevó una parte de mí. Sus ojos centelleaban con lágrimas, pero no se detuvo. Siempre sentí que debía estar en guardia,
El miedo nunca se fue del todo, incluso después de que las cosas empezaron a reconstruirse, sus palabras resonaron en el corazón de otros. Varios comenzaron a compartir historias de pérdidas, de incertidumbres, y de luchas que parecían interminables. Poco a poco, esas historias, unidas por algo tan doloroso, se transformaron en el tejido de una comunidad renaciente. Claudia observaba a cargo del escenario, su expresión se iluminaba y oscurecía a partes iguales, comprendiendo que la decisión de Manuel de abrir su corazón estaba generando un movimiento. Pero también veía los rostros de los que todavía estaban incrédulos, y eso le desgarraba. Manuel se sintió como un puente a medida que sus palabras hacían resonar las historias de otros. Lo que nos sucedió nos cambió, pero no somos solo lo que hemos perdido. Y los que están aquí, no están solos, decía, y empezó a notar que la vida volvía a aquellos ojos apagados. Sin embargo, un laguero susurro de desconfianza continuaba presente, como un eco persistente. Pero, ¿es esto realmente un lugar seguro? ¿Estamos aquí solo porque compartimos dolor, o hay un objetivo más allá de esto?, se preguntó en voz alta. Un hombre del fondo, con una mirada intensa, levantó la voz, ¿y si la fundación tiene sus propios intereses? ¿Acaso estamos siendo manipulados por un discurso que suena bonito pero vacío? Un murmullo corrió por la sala, las dudas volvían a surgir como sombras inquietantes. Manuel sintió como su corazón latía más rápido. Es verdad, dijo. Cada uno de nosotros, incluso aquellos que tenemos miedo de abrirnos, necesitamos cuestionarnos. Pero también recalco, somos una comunidad. Quizá una gran parte de nuestra fuerza resida en dudar juntos, en apoyarnos a pesar de la incertidumbre. Fue entonces cuando Claudia se dirigió a él. ¿Estás realmente listo para explorar la verdad, no solo la de tu historia, sino la de todos nosotros? A veces, la verdad duele, y quizás pueden haber secretos que no queremos enfrentar. La sala se llenó de murmullos, el ambiente se tornó irónico. Nadie podía predecir la magnitud de la verdad que aún estaba oculta. Sería algo que no solo les afectaría a ellos, sino que traería un cambio en sus vidas. Si juntos logramos reconocer nuestras verdades, quizás podamos deshacer este nudo, hallar respuestas. Pero también debemos estar preparados para lo que eso conlleva, afirmó Manuel con determinación, dejando caer su mirada sobre la multitud. Mientras el aire se hacía pesado por la expectativa, de repente, la puerta que llevaba al vestíbulo chirrió que abriéndose lentamente. Un hombre atrajo la atención de todos. Lo siento por interrumpir, pero hay algo que necesitan saber. Se trata de la fundación. Hay algo que han escondido, anunció con una voz grave, y el eco de sus palabras dejó a todos en silencio. Las miradas se volvieron hacia él, y el miedo se apoderó de Manuel. ¿Qué podría traer ese hombre a la comunidad que temía tanto? Sin saberlo, todo estaba a punto de cambiar. El hombre, cuyo rostro parecía haberse esculpido en sombras, avanzó lentamente hacia el centro de la sala. Su presencia era inconfundible, generaba tanto inquietud como curiosidad. A medida que sus pasos resonaban en el suelo de madera, la sala se sumió en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando con ansiedad el secreto que estaba a punto de desvelar. Mi nombre es Javier, dijo, su voz enérgica parecía intentar romper el hielo. Y he estado trabajando con la fundación desde antes del tornado. Sé cosas que quizás ustedes no han escuchado. La última palabra quedó flotando en el aire, como si hubiera lanzado un dardo directo a los corazones de los presentes. Manuel sintió que la tensión crecía. Un patrón desconocido de inquietud y esperanza se tejía entre los asistentes. La imagen de aquellos que habían compartido tan valientemente sus historias lo instó a presionar. ¿Qué has oído?, preguntó con la voz firme, pero un leve temblor revelaba la vulnerabilidad que llevaba en su interior. Después de la tormenta, la fundación recibió donaciones, enormes donaciones. Y resulta que parte de ese dinero nunca llegó a sus destinatarios, continuó Javier. Un murmullo se extendió por la sala como un rayo. Investigué, y hay indicios de que esos fondos fueron desviados a otros proyectos, en otros lugares. Mientras ustedes luchaban por levantarse, algunos se llenaban los bolsillos, los rostros a su alrededor comenzaron a transformarse, y nuevos miedos, viejas desconfianzas, surgieron. Manuel sintió que su pulso se aceleraba. Cada palabra de Javier era un eco, resonando con las dudas que había intentado ahogar. Se volvió hacia Claudia, quien al igual que él, parecía retener el aliento. Ella cerró los ojos brevemente, como intentando procesar la información. ¿Por qué no lo dijeron antes?, gritó una mujer en la esquina, su voz desgarrada.
A todos nos dejaron desprotegidos. Otros comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus emociones alzándose como un huracán, formando un paralelogramo de frustración y tristeza. Es exactamente eso, interrumpió Javier, apoyando las manos en la mesa para estabilizarse. No fue solo la tormenta lo que nos rompió, fue la traición de aquellos a quienes confiamos. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. ¿Y qué propones?, inquirió Manuel, buscando un camino en medio del caos. ¿Hacer un escándalo? ¿Ir a la policía? ¿De qué sirve si ya estamos heridos? La desesperanza cargaba cada palabra que salía de su boca. Ustedes son más poderosos de lo que creen, replicó Javier, sus ojos brillaban con una intensidad inquebrantable. Pueden unir fuerzas, reclamar lo que es suyo, no solo como individuos, sino como comunidad. Manuel sintió que la chispa de la esperanza comenzaba a brotar. Quizás es hora de que transformemos el dolor en acción. Pero, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? El viaje hacia la verdad no solo significaba confrontar a la fundación. Implicaba abrir heridas, reunir fuerzas, estar dispuestos a luchar. La imagen de la unidad se esbozaba en su mente, pero sabía que no sería fácil. Cada persona tenía su propia carga, y no todos estaban listos, algunos asentían con la cabeza, otros miraban con desdén. Claudia tomó aire y preguntó, ¿y si esto es solo un juego de más engaños? ¿Cómo sabemos que podemos confiar, ni siquiera en ti, Javier? Las palabras de Claudia encontraron eco entre las muchedumbres. El círculo de confianza tan frágil había sido golpeado. Manuel miró a Javier, luego a Claudia, sintiendo la batalla entre la defensa y la verdad surgiendo con cada instante. Un profundo silencio se apoderó de la sala mientras Javier buscaba las palabras adecuadas. Finalmente, las encontró. Les prometo que tengo pruebas. No solo puedo hablar, puedo mostrarles lo que he descubierto. Con ese desafío, sentenció una línea que no podría borrarse, un sendero que prometía aventura, verdad y quizás, más dolor. Manuel tragó saliva mientras algo dentro de él se encendía. Había una posibilidad de renacer, pero también un peligro latente en cada paso que pudieran dar. Cuando Javier dio un paso hacia adelante, un nuevo rumbo se vislumbraba, pero también un abismo de incertidumbre se esperaba. ¿Qué harían ustedes si descubren la verdad de lo que ocurrió?, preguntó Javier, y Manuel supo que estaban a punto de decidir el primer paso en un camino que cambiaría todo. Manuel sintió que el aire se tornaba pesado mientras la multitud absorbía las palabras de Javier. Era un momento crucial, y él estaba en el centro, como el corazón palpitante de una comunidad que había enfrentado tanto dolor y sufrimiento. Las miradas se volvían hacia él, como si esperaba que su corazón hablara más que sus labios. La pregunta que resonaba en la sala caló hondo en él. ¿Qué harían si descubren la verdad de lo que ocurrió? Sin pensarlo, Manuel se adelantó, sintiendo como la fuerza de sus emociones se transformaba en coraje. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si hay una verdad que debemos descubrir, debemos hacerlo juntos como comunidad. Los murmullos se convirtieron en un clamor, el deseo de actuar comenzaba a florecer en cada rincón. Las historias de sufrimiento empezaban a mezclarse con la urgencia de un futuro mejor. Doña Clara, que esperaba en la sala, sintió la fortaleza de su hijo junto a ella. Ellos no eran solo un grupo de sobrevivientes, eran guerreros de una batalla que aún no había terminado. Pero debemos ser estratégicos, continuó Manuel, ganando impulso. No se trata solo de exigir respuestas, sino de mostrar que somos fuertes. Si vamos a confrontar a la fundación, debemos hacerlo con un plan. Necesitamos recolectar pruebas, hablar con otros afectados, y mostrar que somos unidos. Javier asintió, con la mirada llena de admiración. Es lo que he estado intentando hacer. Me he comunicado con algunos de los donantes, y me han prometido transparencia. Suena improbable, pero si tenemos pruebas, podremos presionar para que se nos escuche. La multitud comenzó a agitarse, algunos murmuraban en apoyo mientras otros mostraban inquietud. Sin embargo, había algo en el aire, un nuevo sentido de propósito, la convicción de que ya no eran solo víctimas, sino una comunidad que luchaba a favor de su dignidad. Esa noche, Manuel y un grupo de voluntarios se reunieron con Javier en el mercado, donde habitualmente Doña Clara vendía sus tortillas. Las mesas estaban llenas de documentos, fotos, y relatos de todos aquellos que habían sufrido pérdidas. Comenzaron a trazar un plan, un mapa que guiara su camino hacia la verdad. Mientras hablaban, Manuel sintió que algo en su interior florecía. La desesperanza empezaba a alejarse, y la idea de construir no solo un futuro mejor,
sino un camino hacia la justicia, se llenaba cada vez más de fuerza. La emoción de ver sus sueños de unidad se forjaba ante sus ojos llenaba su corazón. Pasaron los días, y los preparativos avanzaban a un ritmo acelerado. El festival se convirtió en el motor de la comunidad, y las voces que una vez se sintieron ahogadas, ahora se alzaban para reclamar su espacio. Los teléfonos comenzaron a sonar menos en silencio y más llenos de esperanzas y promesas. Los días de incertidumbre se transformaron en semanas de acción. La comunidad se unió no solo para reconstruir, sino para reivindicar lo que era suyo. Manuel entendió que la fortaleza de su madre, doña Clara, era solo un reflejo de su propia tenacidad. Si esto es lo que mi madre me enseñó, debo ser su voz, pensó. Finalmente, llegó el día del encuentro con la fundación. Un grupo de valientes, liderados por Manuel y Javier, se presentó ante los representantes. Presentaron las pruebas, compartieron sus historias y, más importante, alzaron sus voces unidas. La presión era palpable, y con cada palabra, sentían como la verdad iba encontrando su camino a la luz. Manuel, parado al frente, recordó a todos, hoy no estamos aquí solo por nosotros, sino por cada persona que quedó atrás, por nuestra historia y nuestras raíces. Nadie debería ser tratado como un número, nuestras vidas valen más que promesas vacías. Ya basta de ser ignorados, el clima se tornó electrizante, y los murmullos de acuerdo empezaron a resonar en el auditorio. Finalmente, la fundación aceptó considerar las reclamaciones, prometiendo investigar las irregularidades. Fue un triunfo, pero Manuel supo que la lucha aún no había terminado. Era solo el inicio de un nuevo capítulo. Mientras la comunidad continuaba unida, alguien le dijo a Manuel, la verdadera causa de tu éxito no es simplemente la oportunidad, sino el compromiso con quienes te rodean. En ese instante, él comprendió que su victoria no era solo personal, sino un triunfo colectivo, una manifestación poderosa de amor y unidad. El proceso de reconstrucción y sanación se extendió más allá de muros y ladrillos, tocando las vidas de muchos. Manuel se dio cuenta de que el verdadero hogar estaba en esos lazos inquebrantables. Con el tiempo, la historia de su comunidad se convirtió en un testimonio de resiliencia, un ejemplo de cómo levantarse después de la tormenta. Y así, mientras observaba a su madre sonreír mientras vendía sus tortillas, Manuel supo que eligió el camino correcto. Había logrado algo más grande que él mismo. Había reclamado la historia de su vida, y esa historia seguía viva en los corazones de su gente. Tenía una nueva misión. No solo compartir su historia, sino enseñar a otros a alzar la voz y luchar por lo que creían. La lucha de su comunidad se convirtió en inspiración para muchos más. La campana sonó un nuevo inicio. Pero su comunidad, su familia, nunca lo olvidaría, así que, si gusta seguir acompañándonos en esta maravillosa travesía llena de esperanza y superación, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y seguir creciendo juntos en esta comunidad. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este gran final. Tu voz es importante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, somos más fuertes.